se hayan conectado. Buenas, Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? Está bien, ya está. Mariano Sinquegrani, ¿me escuchás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué sabes de Cacho? Y me imagino que se debe estar por conectar. Ya le Ah, dan una llamada. le mando un mensajito, pero ahí me dijo que se Pero conectaba. estamos juntos. Dale. Alejandra, te veo, Eugenia no se conectó, ¿no? No la veo. No la estoy viendo. Rodani ya está. En un ratito ya arrancamos, ¿eh? Si quieren se puede ir presentando en el chat. Alguno lo quiere hacer de manera verbal hasta que se conecten el resto, lo puede hacer. Ahí está. Sí, ahí. Cacho Domínguez, ahí te veo, ¿me escuchás? Hola, hola, Luisito, ¿cómo andan los Hola, Nacho. Luises? Muy bien, ¿cómo andás? Qué gusto en verlos. Bueno, Por acá. Igualmente, Cacho. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. muy bien. Hola, Esteban hola ya a está todos. conectado. Falta Eugenia. María Eugenia, que no la estamos viendo. Así ya podemos arrancar.
no tengo más gente esperando para hacer Está bien. Empezamos. Podríamos empezar, no sé si, pero falta Eugenia. No sé si la ven o para no demorarnos más. Ahí estamos consultando, pero pienso que pueden ir empezando, ¿no? Bueno, Esteban, ¿nos escuchás? Ahí para qué. Hola, sí, buenas tardes a todos y a todas. Sí, los escucho bien. Bien, perfecto. Estamos esperando que se conecte María Eugenia, pero bueno, decimos de empezar por el tema de los tiempos. Así que, bueno, les damos la bienvenida. Si les parece, arrancamos con Esteban Mogani, que es el subsecretario de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Nación. Así que, Esteban. Bueno, darles la bienvenida a todas, a todos. Estamos muy contentos de este segundo curso que generamos junto a la Comisión de Empleo del Consejo Federal del Trabajo, en la Oficina de Buenos Aires de la Organización Internacional del Trabajo. Para nosotros es muy importante, y más que entender a este espacio como un espacio de capacitación, lo entendemos como, porque la capacitación remite a alguien que tiene un saber y lo transmite, ¿no? Y en realidad nosotros pensamos este espacio como un espacio más amplio, más importante, donde todos los que estamos aprendemos. Me parece que si algo caracterizado a la primera parte del curso que hicimos el año pasado fue el intercambio, donde todos nos enriquecimos, y en ese mismo espíritu es que queremos trabajar este año en las distintas temáticas, que muchas de las cuales fueron, digo, sugeridas por algunos de ustedes, ¿no? Eso como primera cuestión. La segunda es, tenemos a 21 provincias inscriptas, lo cual nos pone muy contentos. Sobre las 24 jurisdicciones, 21 están participando, 66 son quienes se inscribieron, funcionarios y funcionarias provinciales, con lo cual, de vuelta, a nosotros estos números nos alientan a avanzar en el curso que nos proponemos, y las temáticas a mí me parecen como muy convocantes, ¿no? Hoy, bueno, con una cuestión más general de repaso y de contenidos fundamentales que va a dar Luis, y también, con unos comentarios de un especialista de la OIT. Después tenemos varios otros temas, ¿no? Los de trabajo infantil, lo que tiene que ver con el género y el convenio 190 de la OIT. Tenemos también, la inclusión de personas con trabajadores con discapacidad, y alguna cuestión vinculada al empleo verde y la transición justa, sobre temas sobre el cual la Secretaría de Empleo está reglamentando un programa que nuestra ministra Kelly Olmos creó hace pocos meses. Así que bueno, nada, tenemos por delante mucho trabajo, muchas ganas de escucharlas, de escucharlos, y por mi lado es esto, simplemente darles la bienvenida y que podamos aprovechar todos de esta instancia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Esteban. Les pedimos que se silencien, por favor, porque se están oyendo algunos ruidos de fondo. Si les parece, le damos la palabra a Cacho Domínguez, presidente de la Comisión de Empleo del Consejo Federal del Trabajo. Hola, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que, como dijo Gino recién, es un gran honor y mucha alegría de poder poner en marcha un segundo corte de lo que es la formación de funcionarios y de autoridad de los gobiernos provinciales, en esto que empezó el año pasado con mucho éxito, con mucho impacto, y los números son contundentes, como dijo recién. La participación, veo la cantidad enorme de provincias y de compañeros y compañeras que se han propuesto para seguir formándonos y seguir intercambiando, porque de eso se trata, de un intercambio permanente de experiencia y de trabajo que tenemos, y fundamentalmente el esfuerzo que se hace desde el Ministerio de Trabajo, desde la Oficina País de la OIT, el agradecimiento a su presidente, el agradecimiento a la ministra
Eli Olmos y bueno, y a todos quienes han apoyado esta iniciativa nuevamente. En el último Consejo Federal salió votada por unanimidad y creo que la muestra está de que estamos por el buen camino. Volver a instalar en la agenda de los gobiernos provinciales las políticas de empleo es un desafío, pero un desafío permanente. Entendemos que tenemos que seguir profundizando y haciendo participar a las áreas de empleo provinciales con mucha apertura. Fundamentalmente creemos que también amerita un esfuerzo por parte de nuestro Consejo Federal de ampliar la participación a estas estructuras de empleo, porque si bien los consejos federales nacieron prácticamente a la sombra de lo que son las temáticas laborales fundamentalmente, hoy no podemos obviar ni soslayar una problemática del empleo y fundamentalmente de las políticas, y de las políticas que tienen que surgir, y siempre insistimos, con los aportes de los gobiernos locales, con el aporte de los gobiernos subnacionales, porque creo que desde ahí es donde se deben construir políticas que no fracasen. Venimos de ver muchos fracasos de políticas públicas, mucha desconexión y mucha descoordinación. Creo que estos son los ámbitos necesarios para profundizar las experiencias. Creemos que los ejes que hoy se han planteado para esta segunda etapa son ejes convocantes, son ejes que no podemos dejar de profundizarlo y de mirarlo y fundamentalmente de debatirlo, como es la erradicación del trabajo infantil, el empleo verde, todo lo que tiene que ver con la inclusión de género, la inclusión de personas con discapacidad, son agendas que los gobiernos no pueden dejar de lado y fundamentalmente aportar desde las provincias toda la experiencia de las acciones que se han desarrollado y ponerla en valor y hacer este intercambio tan rico de ida y vuelta que creo que nos favorece a todos y a todas. Así que por mi parte, desde lo que es la Comisión de Empleo, desde la presidencia del Consejo Federal, que le hace llegar los saludos el compañero Marcelo Periontá, y bueno, trabajar conjuntamente, codo a codo, que es un año corto, un año con político, por qué no decirle, con muchas elecciones en el medio, en donde vamos a trabajar y vamos a poner mucho esfuerzo para que la agenda tampoco se perturbe. Así que agradecerles a todos y bueno, adelante. Muchas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora ahí la veo que está conectada María Eugenia Escofienza, que es la funcionaria principal de programación de la OIT Argentina. Eugenia, te escuchamos. Gracias, Luis y Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes hoy. Gracias por la convocatoria a todos los que estuvieron en la organización, a Esteban, a ambos Luises, a Nati, a Magdalena, a Ale Max también, porque detrás de este inicio de curso hay un gran trabajo de preparación que esperamos que se pueda notar a lo largo de la cursada, que puedan aprovechar al máximo los contenidos y sobre todo comentar que desde la Organización Internacional del Trabajo nosotros tenemos un mandato tripartito en el que hacemos acciones, por supuesto, con gobiernos, sindicatos, empleadores, y estos espacios federales son muy importantes para poder conocer, no solo para conocernos entre nosotros, sino para que sea un espacio técnico, sobre todo en este contexto electoral, como decía Cacho, en el que es fundamental poder aprender de las otras experiencias y también de otros entornos productivos, sobre todo, ¿no? Porque la realidad, algunas provincias tienen preponderancia de actividades agropecuarias, otras más industriales, y esa heterogeneidad es la que hace la riqueza. Otra vez estaba en una charla que mencionaban justo sobre la particularidad del éxito de algunas iniciativas que tenían que ver con la heterogeneidad de talentos, y creo que ese es este espacio, ¿no? Son funcionarios con experiencias, con conocimientos que hacen que la dinámica de este curso no sea algo verticalista, sino que también lo podamos construir entre nosotros, sobre todo a partir del saber hacer que tenemos todos,
Por eso los invito a que participen, a que intervengan, a que nos interrumpan a lo largo del curso, porque es muy rica la experiencia entre nosotros de los distintos funcionarios que puedan compartir sus conocimientos. Y bueno, estamos a disposición para acompañarlos, también para poder profundizar, si bien nosotros hemos elaborado un índice temático y las clases están estructuradas, va a haber un espacio en el cual podamos tratar de responder a las principales demandas que tengan o cuestiones en las que quisieran profundizar. Y eso es valioso también porque va a hacer que podamos hacer algo, un espacio un poquito más ad hoc en torno a nuestras necesidades. Simplemente eso, agradecer a todos y augurarles una muy buena jornada de inicio. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Bueno, con esto ya hemos terminado la apertura. Antes de empezar con la clase de Luis Castillo Marín, queremos dar algunos avisos parroquiales de la estructura del curso. Ya muchos nos conocemos del año pasado, pero bueno, ¿no? Otros somos las primeras que nos vemos. Un poco para repasar. Las clases van a ser quincenales, los martes de 17 a 19. Se entra con el mismo link que ingresaron hoy. Igualmente nosotros les vamos a estar recordando por mail cada una de las clases. Por otro lado, a partir de mañana le vamos a enviar a cada uno el usuario y el link para que puedan acceder a la plataforma de capacitación del Ministerio de Trabajo de Nación. En la plataforma, digamos, es un espacio donde ustedes primero van a poder ver todas las clases del curso del año pasado, las clases que se vayan dando este año, van a poder acceder a la bibliografía, a los programas, a foros de debates. La idea es que puedan participar ahí. Los que tienen el link el del año pasado, el usuario y la clave, la pueden usar, ya están inscritos, ya están. Al resto se las estamos mandando mañana. Por otro lado, también en ese mismo mail le vamos a mandar, le vamos a hacer una especie de encuesta para que propongan temas para la clase, la jornada final, que todavía no está definida ni la fecha ni el lugar. Estimamos que va a ser a principios de julio, va a ser presencial, y una encuesta de expectativas. Ya para hablar de un tema que sí nos interesa, es el tema de la jornada presencial, digamos. La idea nuestra era arrancar la jornada presencial, que sea la primera clase, como fue el año pasado, bueno, por cuestiones, digamos, de calendario de las provincias, no se pudo hacer, pero hemos fijado la fecha de la jornada presencial para el jueves 1 de junio, en la OIT acá en Buenos Aires. En la logística de eso, la OIT va a participar dando el pago de un pasaje por provincia, por jurisdicción. Así que yo les pido a las provincias que ya mañana estemos en contacto para que nos digan quién es la persona que va a viajar. La idea es que puedan viajar todos, pero como nosotros podemos, la OIT no más puede solventar, tiene presupuesto para un pasaje por provincia. Pero bueno, si viene el segundo, tercero, cuarto participante, están más que invitados, queremos que vengan, pero sepan, digamos, que eso va por cuenta de las provincias. Igual que esta logística se la vamos a explicar. Lo que sí les pedimos es que hay ciertos formularios, el tema de vuelos y todo, que tenemos que ya definirlo lo antes posible porque se van acabando y eso. Así que mañana les vamos a estar mandando un mail con eso. Y por otro lado, el otro tema es el tema del trabajo final. Como tuvimos el año pasado, la propuesta del trabajo final para este año va a ser un trabajo por un lado, de relevamiento de los programas provinciales de cada una de las provincias y del gobierno nacional, y después cómo se podrían articular en el territorio, a través de una guía en común. Nosotros en un primer paso, de acá la jornada presencial, pedimos tener el relevamiento de cada una de las jurisdicciones, algo en el Consejo Federal estuvimos ya charlando y trabajando en La Rioja, y ahí en la jornada vamos a hacer un taller, digamos, con todas las provincias, digamos, para poder articularlo mejor. Pero bueno, a ver si me queda alguna cosita más. No, creo que no. Bueno, desde ya agradecerles a todo el equipo, y sobre todo a ustedes que son los participantes, la idea de que esto sea de ida y vuelta, como contaba recién Eugenia. Para empezar, digamos, tenemos un video de Gerard Reineck, que es un especialista principal de empleo de la OIT,
en Chile, que nos ha hecho un video sobre políticas de empleo. Dura 9 minutos. Luego de ese video va a estar la clase de Luis Castillo Marín, y después vamos a dejar un espacio más o menos de media hora para que podamos hacer comentarios, aportes y eso. Esta primera clase lo que queremos sintetizar es muchas de las cosas que se vieron el año pasado, y los temas, como decía Esteban, de las próximas clases son temas nuevos que fueron más o menos a propuesta de lo que fuimos charlando. Así que no sé, Alejandra, si tenés el video más o menos listo, así arrancamos. Muchos saludos, soy Gerhard Reinicke, especialista en política de empleo. Un gusto estar nuevamente aportando a un curso sobre política de empleo de la OIT. He estado ya hace algunos años atrás en Salta, en forma presencial, después durante la pandemia en forma virtual. Me parece muy interesante la dinámica que se ha visto en Argentina de tener políticas también a nivel de algunas provincias. Entonces, para darles algunos elementos introductorios a este curso, quiero dar respuestas a algunas preguntas básicas que se pueden hacer sobre la política de empleo. La primera pregunta, ¿qué es una política de empleo? Es sin duda un tema prioritario en casi todos los países, pero de bastante complejidad, quizás más complejo aún que controlar la inflación, porque hay más factores, más actores involucrados. Podemos hablar de dos sentidos de política de empleo. Un sentido un poco más restringido en el sentido de las políticas de mercado laboral que suele ejecutar un Ministerio de Trabajo junto a sus órganos dependientes, por ejemplo, de formación profesional, que son políticas para que funcione mejor el mercado laboral, para que haya una buena intermediación, que se demoren menos los buscadores de empleo y los buscadores de encontrar un nuevo trabajo, por ejemplo, que haya un buen match entre la capacitación y la demanda. Pero también hay políticas de empleo en el sentido más amplio, que son en realidad las políticas que ejecuta todo el conjunto del gobierno, especialmente el Ministerio de Hacienda para las decisiones macroeconómicas, los ministerios de Industria o Economía para el fomento productivo, los ministerios de Educación para la educación de base de las personas que después entrarán al mercado laboral. Entonces, tenemos estas dos aceptaciones del término política de empleo y además tenemos una suerte de paradoja que puede haber países que tienen muchas políticas de empleo, en el sentido que les dije, pero sin que tengan necesariamente una política de empleo. Y digo una política de empleo en el sentido de un documento de política que agrega, que da cohesión a todos estos elementos. En la OIT ahora hablamos mucho de una nueva generación de política de empleo. Esa nueva generación son políticas de empleo que incorporan, además de esto de consolidar las distintas políticas, además con especial énfasis la dimensión de género, la dimensión de las transiciones justas, sobre todo medioambientales, y también tiene un ojo especial en que realmente haya una implementación efectiva de las políticas. Entonces tenemos distintos nombres para esas políticas. Esta política de empleo que puede ser una estrategia de empleo, un plan de empleo, una política de empleo, y siempre con un posible apellido según sea a nivel nacional, provincial, regional o departamental. ¿Por qué y para qué sirve una política de empleo? Si sabemos que la mayor parte del empleo lo crean las empresas privadas, pero obviamente lo hacen en torno a un contexto de políticas públicas que influye en cuánto empleo se va a crear y también de qué calidad va a ser el empleo y también de cuánto tiempo se va a demorar el buscador de empleo entre un empleo y otro. Por lo tanto, es
importante considerar cuáles son estas instituciones y actores sociales que influyen en los resultados de empleo, y también el tener una política de empleo puede servir para orientar mejor la asignación de recursos, el monitoreo y la evaluación de impacto al tener un marco que define los resultados generales en materia de empleo que se están acordando. La tercera pregunta, bueno, ¿quiénes deben participar en la elaboración de una política de empleo? Y ahí claramente hay un pequeño dilema que si uno quisiera ir muy rápido es más fácil hacerlo con menos actores. Si el Ministerio de Trabajo se pusiera por sí solo a redactar una política de empleo, lo podría hacer muy rápidamente, pero no tendría el respaldo y la amplitud necesaria para incorporar todos estos otros aspectos que hemos mencionado. El aspecto de la formación profesional, de la economía, de la educación, y tampoco contaría con el respaldo de los trabajadores y empleadores que se puede dar cuando se involucran a las organizaciones sindicales y de empleadores en el proceso de redacción y validación de la política de empleo. La cuarta pregunta, entonces, ¿de qué depende que una política de empleo realmente sea implementada bien? Por supuesto que hay un riesgo de que un documento en sí mismo no se implementa por sí solo y que tenemos que ver qué podemos hacer para que realmente haya una implementación efectiva. Y ahí hay dos factores. Uno, mientras más amplia base para una política de empleo que más amplia en el sentido de la inclusión de distintos actores, distintas instituciones, distintos actores sociales, más chance hay también de que incluso un plan o una política puede sobrevivir un cambio de gobierno. Y eso es una de las metas también de que, dada la importancia estructural de las políticas de empleo, que sea una política que sea más una política de Estado, de país, más que una política de gobierno. Y el segundo factor muy crítico es en qué medida se pueden conectar las intenciones de la política formuladas con los mecanismos de asignación de recursos, de ejecución, de monitoreo y de evaluación de impacto. Ahí claramente hay diferencias institucionales entre los países y en algunos países hay más herramientas que en otras para hacer esa conexión que sirva a que haya una implementación más efectiva y más exitosa. Por último, en la quinta pregunta, ¿qué espacio hay para que una política de empleo se formule no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel de regiones, por ejemplo en Chile, provincias, por ejemplo en Argentina, departamentos como en Paraguay, o estados como en Brasil? Bueno, las realidades locales suelen ser distintas en muchos países a las que se dan en la capital. Entonces, si se hace una política de empleo desde la capital, por supuesto que se va a intentar siempre incorporar la realidad del país en su conjunto, pero a veces es mucho más fácil hacerlo desde un nivel más descentralizado. Por lo tanto, vemos la utilidad en que se puedan formular estas políticas a nivel subnacional. También vemos que el empleo rural suele ser bastante distinto que el empleo urbano y muchas veces en las regiones, y mientras más sean apartadas de la capital, suelen tener más empleo rural y que tiene reglas un poco distintas, otras características y también otros mecanismos que pueden apoyar la creación y la calidad del empleo. Y de hecho hemos visto en la última década varios ejemplos. En Chile, por ejemplo, tras el terremoto de 2010, se ha redactado e implementado una política de empleo en la región del Maule. Hemos visto política de empleo en varias provincias de Argentina y también en varios estados de Brasil. Por lo tanto,
hay experiencias de las cuales se puede aprender y les deseo a todos ustedes que su experiencia, su intención en su país, su región, sea exitosa para una redacción, elaboración e implementación de una política de empleo. Muchas gracias. Bueno, ahora a una cosita antes de continuar con la clase, también quería presentar al equipo, por ahí que están Magdalena Zurita y Natalia Benítez, a ver si las ven, que son las consultoras de la OIT, Alejandra Marx, también de OIT, y Bárbara Perrot, que es la especialista en empleo de OIT Buenos Aires. También por el Consejo Federal, la parte de Cacho Domínguez, el que nos da una gran mano esta es Mariano Cinquegrani, que también hemos trabajado bastante con todo este tema, que no es fácil. Y bueno, y el que nos falta del equipo, que aparte de hoy darnos la primera clase, está constantemente guiándonos en el curso, es el Luis Castillo Marín, el doctor Luis Castillo Marín. No voy a presentar el título, pero él tiene mucha experiencia acumulada acá en el Ministerio de Trabajo, y bueno, hoy nuevamente va a dar inicio al curso en esto que le pedimos que hacer un resumen de las clases del año pasado. Así que Luis, Bueno, todo tuyo. gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo pensaba, como está programado, retomar algunas de las ideas del curso anterior, pero también retomar algunas de las experiencias de las políticas en Argentina. Es decir, yo pensaba plantear esta primera clase en 3 partes. Podemos poner, si les parece, las primeras filminas. Hay algunas filminas para... Perdón por la antigüedad, no sé si dicen filminas, láminas, ya no sé cómo se dice. Pero bueno, eso que se ve que es un dibujito que no es mi cara. Por suerte no es mi cara, sino que es otra cosa. Pasamos a la siguiente. Sigamos adelante. Aquí estamos, aquí me quería parar. Esta es la primera parte. La primera parte de la clase voy a tratar de desarrollar estos conceptos que están aquí. Son conceptos generales de las políticas de empleo, que sigue lo que planteaba Gerard, el compañero del IT que me precedió, como preguntas. En realidad, estos conceptos generales van a ser en términos de preguntas y en términos de debate. No hay una uniformidad respecto a este concepto de trabajo o a estas distintas perspectivas teóricas para explicar el empleo. Por lo tanto, y cómo se expresan en términos concretos en las políticas de la Argentina. Esta primera parte de la clase, lo que vamos a plantear es el estado del debate. No pretendo que cerremos esta discusión de perspectivas teóricas o estas conceptualizaciones del trabajo en esta clase, sino que planteemos cómo está el debate de la situación, porque reconocer el debate y las perspectivas de pensar, por ejemplo, el empleo, qué es lo que explica el empleo, nos permite evaluar un poco más, en una perspectiva más abstracta, las políticas concretas que se ejecutan en las provincias y en el gobierno nacional. Por lo tanto, digo, es una presentación del tema, esta primera parte, del tema de las conceptualidades, los conceptos y las diversas perspectivas teóricas. En la segunda parte de la clase de hoy, yo pensaba hacer referencia al aprendizaje de la pandemia. Es decir, todos hablamos siempre que la pandemia nos permitió visualizar cosas y que se tomaron decisiones importantes en términos de políticas frente a la emergencia que significó la pandemia. Pero en realidad, la finalización de la parte de emergencia sanitaria no significó volver al periodo anterior, sino que hay una situación intermedia que la pandemia puso en evidencia, se empezaron algunas políticas y la continuidad de esas políticas es lo que yo quería referirme en la segunda parte de la clase de hoy. Si los aprendizajes que nos dejaron las políticas implementadas en la pandemia. Y la tercera parte de la clase de hoy era pensar esos aprendizajes, cómo podrían pensarse un poco más en el desarrollo futuro. Como si vimos algunas características más claramente en la pandemia, de cómo funciona el mundo del trabajo en Argentina, pensar un poco qué perspectivas tienen a futuro esas políticas implementadas en la pandemia. Con el supuesto de que no se vuelve al periodo anterior. Que no es que tuvimos una pandemia, aplicamos políticas distintas y ahora volvemos a lo que antes hacíamos. Esa idea
la que me permite presentar esta primera clase en 3 partes: conceptual, teórica la primera, aprendizaje de la pandemia, de las políticas de empleo concretas en Argentina en la pandemia, y una tercera parte, repensar o pensar, reflexionar sobre las perspectivas a futuro de esas políticas. Empezamos entonces, si les parece, por la primera parte, el concepto de trabajo, que reitero, digo, para no... que no hay una uniformidad en los autores sobre esta conceptualización. Es presentar un debate, presentar el debate como está, reitero, esta presentación. ¿Qué es el trabajo? Decía yo, ¿qué es el trabajo? Uno primero puede decir, y aparece lo más evidente, el trabajo es una fuente de ingresos para los trabajadores. Una parte de la población que no tiene otra forma de conseguir ingresos para su reproducción, trabaja. El trabajo es una fuente de ingresos y nadie puede, no, por lo menos no se puede, es difícil desconocer que el trabajo es una fuente de ingresos para una parte importante de la población. Pero lo que sí podemos ver es que otras cosas más es el trabajo. En ese proceso de obtener ingresos a partir del trabajo, se producen bienes y servicios. El trabajo no solamente provee ingresos a los que participan en el proceso, sino que permite obtener bienes y servicios. Y esos bienes y servicios, de esos bienes y servicios producidos, depende la condición de reproducción de una sociedad. Es decir, la existencia de bienes y servicios que aseguran la reproducción de una sociedad se obtiene a partir del proceso de trabajo. Y en esa producción de bienes y servicios que responden a la necesidad de una sociedad, se crea una forma de integración. Los trabajadores se integran a la sociedad a partir del trabajo. Y esa integración depende, y creo que podemos hacer referencia desde ya, a la calidad de ese trabajo. No es lo mismo la integración a partir de un trabajo digno, con determinadas condiciones de remuneración, de trabajo, de cobertura, que un trabajo con menores margen de derechos laborales. Así que la forma en que las personas se integran a la sociedad, el trabajo es un elemento central de esa integración, pero la forma de integración depende de la calidad o la característica del trabajo. Y por último, creo que podríamos pensar que el trabajo es un derecho. Creo que la Constitución Nacional Argentina establece claramente el derecho al trabajo. Entonces, si el trabajo podríamos pensarlo de una perspectiva con qué es todo esto, creo que es suficientemente importante para justificar por qué el Estado asume la responsabilidad de plantear políticas de empleo. La pregunta que se hacía Gerard al principio de la presentación, de por qué una política de empleo, para mí tiene que ver con esta importancia del trabajo, es lo que define que el Estado deba participar en esa política de empleo. Pero es una aproximación al debate sobre el concepto del trabajo. Si definimos o uno puede acordar de que es necesario que el Estado implemente algunas políticas de empleo por la importancia que tiene el trabajo, uno podría preguntarse de qué manera o qué es lo que explica el empleo para que las políticas que genere el Estado obtengan los resultados que uno se plantea en términos de empleo. La segunda pregunta que aparece es ¿de qué depende el nivel de empleo en una sociedad como la Argentina en un momento determinado? Y no hay una sola respuesta a esa pregunta. ¿De qué depende el nivel de empleo? Porque hay distintas perspectivas teóricas. En la ciencia económica hay distintas explicaciones del nivel de empleo. Podríamos tratar de sintetizarla y en general se presentan como dos grandes perspectivas de pensar el empleo. Una, la perspectiva de los ortodoxos o neoclásicos, que hacen referencia especialmente al funcionamiento del mercado de trabajo. Es la forma en que funciona el mercado de trabajo que se traduce en un nivel de empleo y en unas condiciones y en un nivel de retribución por esa participación. Es decir, que hay una primera explicación del nivel de empleo en una sociedad en un momento determinado que hace referencia al funcionamiento del mercado de trabajo. Esa perspectiva ortodoxa o neoclásica existe y tiene un cierto desarrollo desde hace varias décadas. Hay otra forma de pensar el nivel de empleo no vinculado necesariamente al mercado de trabajo, sino desde otras perspectivas teóricas, lo que se llaman en general los heterodoxos, distintas formas de pensar el nivel de empleo que no hacen referencia al funcionamiento del mercado de trabajo. Keynes es un ejemplo de esas
perspectivas, los estructuralistas, los regulacionistas. Hay varias explicaciones del nivel de empleo desde esta perspectiva heterodoxa, y lo que tienen en común es que salen del mercado de trabajo para explicar el nivel de empleo. Eso es lo característico. Y yo decía que esto es un debate, que ni pretendo agotarlo en esta presentación, ojalá pudiera, pero no es esta no depende, sino que tiene un desarrollo histórico este debate. Y yo también tuve etapas de predominancia de una u otra de estas dos grandes simplificaciones de las perspectivas teóricas. Si uno ve a nivel mundial, digo, no en la Argentina, pensando a nivel mundial, estas perspectivas teóricas tuvieron distintas formas de predominancia. Yo podría, y hay cierto acuerdo en reconocer que hasta la crisis del 30 lo que predominaban eran las perspectivas neoclásicas. Era la explicación del nivel de empleo a partir del funcionamiento del mercado de trabajo. Que después de la crisis del 30, y especialmente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de los 70, la perspectiva, lo que predominaba a nivel mundial, estoy refiriéndome a una situación mundial, lo que predominaba como explicación del nivel de empleo en una sociedad era hacer referencia a si poder tomar a Keynes como uno de los autores de esa perspectiva heterodoxa, la posibilidad de explicar el nivel de empleo tenía que ver con, Keynes se preguntaba, ¿por qué un empresario contrata más trabajadores? De la perspectiva neoclásica, yo decir, porque el costo del salario es menor que el incremento de la productividad que genera, diría un neoclásico. Keynes diría, un empresario toma trabajadores porque necesita trabajadores porque le demandan sus productos. Es la demanda de sus productos lo que los lleva a contratar más trabajo. El nivel de empleo depende, en términos keynesianos, de la demanda efectiva. ¿Y de qué depende la demanda? Prácticamente Keynes dice que se demandan bienes para invertir o para consumir. Por lo tanto, el nivel de empleo en estas perspectivas teóricas muy generales, muy abstractas, y en una perspectiva mundial, se reduce, o se podría sintetizar en forma muy simple lo que estoy planteando, en que el nivel de empleo depende del funcionamiento del mercado de trabajo, o el nivel de empleo depende de otras condiciones económicas como la inversión o el consumo. Es decir, la demanda efectiva en términos keynesianos, las instituciones en términos más de los regulacionistas, digamos, pero no, este segundo grupo de perspectiva tiene que ver con esa idea de, no es desde el mercado de trabajo de que se explica el empleo, sino desde esta otra política, que en alguna medida es lo que el compañero del OIT o el representante del OIT, Gerard, cuando hablaba de políticas de empleo en sentido restringido y políticas de empleo en sentido amplio. En ese sentido, las políticas de empleo en sentido amplio que él clasificaba de esa manera, lo que dan cuenta es de las decisiones económicas que inciden en el mercado de trabajo. Es decir, que no es solamente el funcionamiento del mercado de trabajo, la intermediación, sino que hay decisiones económicas del gobierno que inciden en el empleo. Esa perspectiva de empleo en sentido amplio que mencionaba Gerard, en mi opinión, se puede vincular con esta segunda perspectiva teórica que es la de los heterodoxos. Y en la Argentina, ¿cómo se presenta esto? Es decir, también podría algunos autores reflejan esta predominancia de estas perspectivas teóricas en Argentina en momentos históricos. No me interesaba, o por lo menos no quería en esta clase hacer referencia a esa predominancia en determinados periodos, sino pensar estas perspectivas teóricas neoclásicas o ortodoxas por un lado y heterodoxas por otro, pensarla en función de algunas de las herramientas de las políticas de empleo que se utilizaron en Argentina. Por ejemplo, una de las herramientas para promover el empleo en las últimas décadas en Argentina ha sido la reducción de las contribuciones patronales. El pensar crear empleo a partir de reducir las contribuciones patronales fue una constante que prácticamente en Argentina en las últimas décadas. En términos conceptuales, yo podría decir que la reducción de las contribuciones patronales se vincula más con la perspectiva ortodoxa, porque lo que está planteando es que la reducción de las contribuciones patronales reduce los costos laborales y por lo tanto, en ese sentido, en el mercado de trabajo se puede generar la reducción del precio aumenta la demanda, por lo tanto, si baja el precio del salario, se aumentaría la demanda de trabajo. Digo, por decir, una de las herramientas de política se puede vincular más con
con esa perspectiva, por ejemplo, las contribuciones patronales. Pero en realidad, si uno mira en términos más concretos, esta primera aproximación a explicar la reducción de las contribuciones patronales y su impacto en el empleo, se hace más complejo si empiezo a ver la realidad concreta, porque si uno podría decir los antecedentes de esta política de reducción de contribuciones patronales. En realidad, las contribuciones patronales se eliminan durante la dictadura militar y se los reemplaza por el IVA, si ustedes se acuerdan. Las contribuciones patronales en la década del 90 se plantea como una reducción generalizada, las contribuciones patronales del 30 al 80% en todas las relaciones laborales. Así que hay distintos periodos de aplicación de estas políticas de reducción de las contribuciones patronales como forma de incentivar el empleo. Y en el presente siglo tenemos una variedad de presentaciones de reducción de contribuciones patronales. En el 2000, 2004, 2008, 2014, 2017, actualmente, hay políticas de reducción de contribuciones patronales. Y en este periodo que estoy diciendo, pasaron distintos gobiernos. Así que esta perspectiva que yo estoy dando de perspectiva teórica para pensar el empleo, no debe ser tomada en forma absoluta, sino ver en qué contexto y con qué otros objetivos se implementan estas políticas de reducción de las contribuciones patronales. Una política muy generalizada de promoción del empleo. Y digo, podría hacer esto porque podría identificar dos políticas, dos leyes de promoción de la reducción de las contribuciones patronales, una en el 2008 y otra en el 2014. El mismo gobierno, pero las características de estas dos leyes de reducción de las contribuciones patronales son distintas. En el 2008 la reducción de las contribuciones patronales era para promover el empleo por un tiempo determinado a las empresas independientemente de su tamaño. Es una ley de reducción de las contribuciones del 2008. En el mismo gobierno, en el 2014, hay una ley de reducción de las contribuciones patronales que se aplica solamente, no es en forma transitoria por los nuevos empleos que se crean, sino que es en forma permanente y para las empresas de menos de 5 trabajadores. La herramienta es la misma, la reducción de las contribuciones patronales. Pero me parece que esa misma herramienta puede tener se puede pensar de distintos objetivos una misma herramienta. Lo mismo podría decir con otra herramienta de la política de empleo, como es la formación profesional. Las dos perspectivas teóricas que estamos analizando reconocen la importancia de la formación profesional en el marco de la explicación del nivel de empleo. Pero los conceptos que construyen estas dos perspectivas teóricas para pensar la formación profesional son distintas. En la perspectiva más ortodoxa o neoclásica, yo definiría, o se podría definir, la formación profesional en términos de lo que se llama el capital humano. Es decir, la formación profesional queda vinculada a la iniciativa de los trabajadores, a la decisión de los trabajadores, y a la oferta de formación por parte del sector privado. Es decir, que la idea de capital humano que caracteriza la perspectiva neoclásica de pensar la formación profesional se vincula con estos conceptos. Pero en otros, yo podría pensar también la formación profesional no en términos del concepto de capital humano, sino podría hablar como sistema público de formación profesional. Una política o un sistema de formación profesional público que expresa la responsabilidad del Estado frente a este tema. Son dos formas de pensar una misma herramienta que tiene que ver con el empleo, que es la formación profesional. Es decir, que lo que estoy tratando de abrir en esta presentación, es un debate. No quiero cerrarlo, pero quiero que quede abierto. No hace falta cerrarlo, pero que nos ayude a pensar si en cuanto una reducción de las contribuciones puede generar empleo, en cuanto la actividad de formación profesional, o en cuanto una elevación del nivel de ingresos. Así como yo decía, en la reducción de las contribuciones patronales, en cuanto que tiene que ver con el costo laboral, se vincula más con la perspectiva neoclásica, la elevación del ingreso de los trabajadores se vincula más, en la medida que la elevación del ingreso tiene que ver con el consumo con la producción con el trabajo, la producción, digo, con la cantidad de trabajo. Esa perspectiva, la elevación de los ingresos como una forma de impulsar el empleo desde una perspectiva más
heterodoxa o keynesiana, supone un debate, digo, que no agota el debate, sino que abre una posibilidad de pensarlo en función de esa perspectiva. En esa idea quiero plantear el debate, no como para cerrar la discusión, sino reconocer que en ese debate pueden aparecer posibilidades de pensar distintos objetivos de estas herramientas. Y esa era la primera presentación la primera parte de la presentación que quería hacer. Pasamos, les aclaro que la idea sería de presentar en forma sintética estas tres partes que dije de la presentación de las políticas de empleo en la Argentina, y después abrir un debate con todo lo que ustedes quieran consultar o dudar o comentar. Pasemos a la siguiente filmina. El aprendizaje de las políticas de empleo en la pandemia. Yo creo que el impacto sobre la realidad económica, sobre el trabajo y los ingresos de una gran parte de la población en la pandemia, llevó a que como respuesta a esa situación de emergencia, se tomaron políticas, se impulsaron políticas en la emergencia, que la emergencia la justificaba, pero que una vez superada la emergencia sanitaria, conviene reflexionar, ver qué aprendizaje podemos hacer de esas políticas. Entonces, esta segunda parte quisiera reflexionar o plantear un poco el debate sobre el aprendizaje de las políticas de empleo en la pandemia. Un primer punto que aparece aquí marcado hizo visible algunas características. No todo lo que apareció en la pandemia es nuevo. ¿Verdad? La informalidad, por ejemplo, se hizo muy visible en la importancia de la informalidad en el funcionamiento del mercado de trabajo en Argentina, pero no apareció con la pandemia. La informalidad, en realidad... No, gracias. La informalidad, si algunos de ustedes se acuerdan, sí, seguramente se acuerdan, digo, no porque lo hayamos vivido, sí porque lo conocemos, es que en la década de los 70, desde la CEPAL se empezó a plantear el tema del análisis en la OIT, y desde la CEPAL se planteó el tema del sector informal de la economía. Es decir, que la informalidad no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que es cierto que en algunos periodos del desarrollo económico argentino fue mínima esa informalidad y que en otros periodos esa informalidad creció mucho más. Pero no es un fenómeno nuevo el de la informalidad. Sí, la pandemia hizo visible la informalidad y hizo visible también algunas formas nuevas de la informalidad, como es el tema de las economías de la plataforma digital. Y lo voy a hablar en las perspectivas a futuro. Pero lo primero que quería recuperar o aprender del tema de la pandemia es la visualización de algunas de las características del funcionamiento del mercado de trabajo, que no eran nuevas, pero que se hicieron más visibles. Un segundo aprendizaje que quería retomar de lo que fue las políticas de empleo de la pandemia es la prioridad de sectores productivos. En la pandemia claramente se identificaron sectores más afectados por la pandemia y las políticas se dirigieron a esos sectores, una prioridad de sectores. No se estableció una política amplia para todo el mundo, sino que se identificaron sectores prioritarios y en función de la emergencia sanitaria, es en función de esa emergencia que se aplicaron las políticas de empleo. Es decir, si uno ve quiénes podían acceder a la asignación estímulo o en la emergencia para el trabajo y la producción, los sectores afectados por la pandemia. ¿Afectados de qué manera? Porque no podían realizar la actividad productiva por el aislamiento o el distanciamiento, o porque el nivel de facturación, podían hacer las acciones, pero el nivel de la actividad, pero el nivel de facturación estaba por debajo de un porcentaje, o porque la cantidad de trabajadores aislados en función de la emergencia sanitaria impedía o afectaba la producción de la actividad económica. Es decir que una primera enseñanza es identificar sectores en función, es decir, identificar sectores y las particularidades de esos sectores en función. En la pandemia era en función de la emergencia sanitaria, pero creo que cuando pasemos a la otra filmina podemos recuperar esta identificación de sectores en función de pensar políticas para el futuro. Entonces, la segunda
característica o aprendizaje, en mi opinión, de las políticas implementadas, que fue identificar sectores y en función de esa identificación plantear políticas para resolver el problema en esos sectores. El tercer aspecto que yo quería retomar o aprendizaje es que en la pandemia, y esto en general se plantea, lo plantea muy claramente, hoy la CEPAL también, digamos, se identifican como dos etapas dentro de la pandemia. Una primera etapa donde las políticas, no solamente en Argentina, es a nivel más mundial, donde una primera etapa de la pandemia donde las políticas se dirigían especialmente al mantenimiento del empleo. Y una segunda etapa en la pandemia donde las políticas tendían a crear o formalizar el trabajo, el empleo. Digamos que hay como dos momentos. Y las herramientas o las políticas de empleo para estos dos momentos son distintas. Si uno piensa cuál fue la herramienta o los instrumentos de política para mantener el empleo, la asistencia en la emergencia al trabajo de la producción, a partir de subsidiar parte del salario de los sectores afectados, reducir las contribuciones, o financiar o apoyar el financiamiento de la producción, son las formas de mantener el empleo. Y además, como una política específica, la prohibición de despido y suspensiones. Esa es la realidad de las políticas para mantener el empleo. La suspensión de los despidos, la prohibición de despido y suspensiones en el contexto con las excepciones del artículo 23 bis de la ley de contrato de trabajo. 223 bis. Es decir que hay estos dos momentos que para mí, o por en general hay cierto consenso, que caracterizan las políticas frente a la emergencia sanitaria, uno de mantenimiento de puestos y otro de impulso a la creación o a la formalización de los puestos, suponen políticas distintas. Acá tenía en la filmina marcado que en esta segunda etapa de impulso a la creación o a la formalización del empleo, el programa Puente al Empleo une las políticas o el programa registradas, por decirlo en términos sectoriales también. Así que vamos a ver después algunos de los programas a partir de los cuales es decir que el mantenimiento del empleo es una política, forma parte de una política de empleo, y el impulso a la creación y a la formalización también forma parte de la. Pero las herramientas son distintas porque el objetivo de mantener el empleo es distinto al objetivo de impulsar el crecimiento. Lo que estoy abriendo es como una caja de herramientas. La política de empleo supone una caja de herramientas que se usan en función de los objetivos que nos planteamos. Entonces, creo que en la pandemia estas dos etapas permitió visualizar estas distintas políticas de empleo. Un cuarto elemento que rescato de las políticas de empleo. Perdón que me perdí el chat que aparecía ahí. Una cuarta política, el aprendizaje que quería recoger de la política de empleo en la pandemia, era fuerte presencia de los incentivos económicos. Vamos a ver que ustedes conocen que muchos de las políticas de empleo en la emergencia, como respuesta a la emergencia, suponían incentivos económicos. La reducción de las contribuciones patronales, como había mencionado antes, los subsidios al salario y el financiamiento de la producción fueran parte de esa presencia de políticas de empleo. Una quinta característica que quería rescatar de esas políticas de empleo es la temporalidad de las políticas frente a situaciones que no eran tan temporales. Por ejemplo, el caso más paradigmático de estas políticas por un periodo corto, cuando las condiciones que las generan no son de un periodo tan corto. El ejemplo más claro de esta contradicción entre la duración de las políticas y la duración de las condiciones que las generaban es el IFE, la discusión del IFE, que es una política que tendía a resolver un problema, pero que la continuidad fue en un periodo muy corto de aplicación de esta política de ingreso familiar de emergencia, mientras que las condiciones que generaban esa política perduraban más en el tiempo. Entonces, una temporalidad de los apoyos frente a la situación que los genera mucho más
más permanente. Y por último, lo que sí rescato, pues, por lo menos en mi opinión personal, como uno de los aprendizajes de las políticas de empleo en el marco de la pandemia, es la fuerte presencia del Estado. No solamente, vuelvo a reiterar, estas experiencias tienen que ver con en mi opinión, con las políticas implementadas en Argentina, pero tienen un carácter mucho más general en muchos países. Pero no es solamente en la crisis por la pandemia. En crisis anteriores, por ejemplo, la crisis del 2008, se recurrió al financiamiento de los sectores críticos desde las políticas públicas financiando. El caso de la crisis del 2008, el mantenimiento y funcionamiento del sistema financiero, el aspecto central de esa crisis, se hacía a partir de la fuerte inversión o fuerte participación, por lo menos del Estado, en el mantenimiento por el restablecimiento de las condiciones de la crisis. Entonces, estas son, en mi opinión, aprendizajes que se pueden rescatar de las políticas para pensar las políticas de empleo. Pasemos a la siguiente, por favor. Nuevas condiciones y perspectivas a futuro. En general, aquí quiero hacer una primera aclaración. En general se habla del trabajo a futuro, digamos, cómo va a ser en el futuro. Se hace referencia al impacto de los cambios tecnológicos. En general se hace referencia, el trabajo del futuro tiene que ver con los cambios tecnológicos. Pero que a mí también quería abrir a la reflexión esta afirmación de que el futuro del trabajo tiene que ver con los cambios tecnológicos. No es que le abra discusión esta afirmación para negar que el futuro del trabajo tenga que ver con las innovaciones, no tenga que ver con las innovaciones tecnológicas. Lo que quiero abrir al debate es que hay un determinismo de las condiciones, de los cambios de las innovaciones tecnológicas que se reflejan en el trabajo, o esta determinación, este resultado, este impacto de los cambios tecnológicos sobre el trabajo está mediada por la institucionalidad laboral, las instituciones laborales que existen que favorecen o no esa absorción de los cambios tecnológicos y el impacto sobre el empleo. Está mediada también por el nivel de desarrollo de la economía, está mediado esa determinación del trabajo por las innovaciones tecnológicas, está mediado también, digo, por la forma en que se inserta la economía en el mercado mundial, y está mediado también por la participación del Estado en esa vinculación. Pero eso tampoco es exclusivo de la Argentina. Ya, digo, desde la CEPAL ya se plantea hace varias décadas, se planteaba de que la heterogeneidad del proceso productivo y las características de la estructura ocupacional en la Argentina tenían que ver con la forma en que se difundía el progreso técnico. Así que ya en la CEPAL se planteaba de que las condiciones de la heterogeneidad de la estructura productiva y el tema de la situación ocupacional tenían que ver con la forma en que se difundía el progreso técnico. Y en eso había una serie de mediaciones que hacía que el impacto de la incorporación a una nueva tecnología tuviera un impacto A o un impacto Z sobre el proceso de trabajo. Entonces, reconociendo la importancia de las innovaciones tecnológicas, creo que en este tema de la informalidad, uno de los aspectos centrales son las economías de pensar de qué manera, y es un tema no sencillo, el tema de las economías de plataforma digital. Una segunda aspecto que considera futura de estos aprendizajes de la pandemia es, si en la pandemia se pensaba la prioridad de los sectores en función de la emergencia sanitaria, buscar en mi opinión, habría que mantener la prioridad por el análisis focalizado en los sectores, pero que hay que cambiar los objetivos de los sectores, la forma de seleccionar o de priorizar los sectores. Me parece que en la mirada hacia adelante hay que priorizar los sectores que tengan que ver con un modelo de desarrollo productivo. El desarrollo de estos sectores y van a incidir en un desarrollo productivo, como es, por ejemplo, la economía del conocimiento, que me parece que es mantener la prioridad del análisis de los sectores para las políticas de empleo,
pero ajustando los sectores en función de esta, no ya de la emergencia sanitaria, como se pasó en la experiencia que estoy relatando, sino en función de los modelos de desarrollo productivo. Aquí en el punto 3 tenemos las nuevas institucionalidades. Yo decía que en la pandemia, o en la respuesta a la emergencia sanitaria, se desarrolló un conjunto de institucionalidades. El programa de empleo, el programa de registradas para favorecer la creación de empleo de los trabajadores de casas particulares. El puente al empleo para hacer compatibilizar las políticas de empleo, la ampliación de las políticas sociolaborales o educativas a la creación de trabajo registrado. El teletrabajo, es decir, las nuevas institucionales suponen incorporar estas nuevas institucionales en la perspectiva de pensar el empleo futuro. El problema de la economía del cuidado de las personas, un aspecto central, y aquí aparece el tema del seguro de desempleo para los trabajadores de casas particulares también. Es decir, lo que quiero remarcar, y no quiero agotar la discusión, simplemente marcar para retomar en algún momento a lo largo del curso cuando analicemos las poblaciones vulnerables y los instrumentos de política para estas poblaciones, esta nueva situación, el teletrabajo como una situación nueva, la economía del cuidado de las personas como una cosa instalada, ya que no fue fruto de la pandemia, sino que el reconocimiento de la importancia del cuidado de las personas y la distribución del cuidado de las personas en género no es una enseñanza de la pandemia, pero que al finalizar la emergencia económica no creo que se vuelva a la situación anterior, sino que hay un proceso de avance, digamos. El financiamiento, aparte de estas nuevas institucionalidades, un aspecto a recuperar mirando para adelante es el financiamiento de las políticas de empleo. Es decir, las políticas de empleo tienen un costo, por lo tanto hay que pensar en función de cómo se financian estas políticas de empleo. Por lo tanto, el tema del financiamiento, no solamente las políticas de empleo, sino que también habría que retomar que algunas de las políticas de cobertura en el marco de la emergencia también reducen el financiamiento del sistema de seguridad social, después que vamos a analizar un poquito más adelante. La articulación de las políticas de los distintos niveles de Estado me parece que también es una perspectiva a considerar. Pasemos a la siguiente, por favor. Perdón porque la presentación es demasiado sintética y me parece que genero más dudas que respuestas. Un poco la idea era esa, generar dudas o reflexiones más que respuestas específicas, para buscar de conjunto cómo pensar estas dudas en función de las políticas más concretas. Pero el corto tiempo a lo mejor estoy yendo demasiado rápido o sintético, pero les pido que en los comentarios ampliaremos un poco algunos puntos que quedaron muy pensados, planteados muy entre comillas. Una primera reflexión es que al final, yo hice en varios puntos lo hice referencia a esta reflexión. Finalizar la emergencia sanitaria no se vuelve en forma automática a las condiciones anteriores. Y un ejemplo claro de esto es la formación profesional. La formación profesional antes de la pandemia era fundamentalmente o principalmente presencial. Durante la pandemia la formación profesional fue fundamentalmente a distancia. Se eliminó la presencialidad en función de las condiciones y pues, terminada la emergencia sanitaria y las condiciones de aislamiento o distanciamiento, en mi opinión, no se vuelve al sistema de formación tradicional, sino que aparecen híbridos, aparecen situaciones donde la formación profesional recupera alguna parte de la presencialidad anterior, pero en realidad con las nuevas condiciones que se generaron en el marco de la pandemia con la formación profesional a distancia. Así que la primera reflexión es que no pensemos la emergencia sanitaria como algo que ocurrió, se acabó y volvemos a lo anterior. No. Creo que la perspectiva de pensar las políticas de empleo a futuro es reconociendo las enseñanzas
que nos generó las políticas de la pandemia. La formación profesional entre presencial y a distancia es un ejemplo. El teletrabajo es otro instante. Y lo que decía también antes que había... La economía del cuidado de las personas no se puede volver... No es que se vuelve... En la emergencia se reconoció la importancia del cuidado de las personas porque había que... con los niños y las personas adultas, ante el aislamiento, se generaron nuevas formas de cubrir ese cuidado de las personas. No creo que se vuelva a la situación anterior, se va avanzando y hay ejemplos bien concretos, digo, de cómo la legislación va dando cuenta de incorporar estas condiciones nuevas. Bueno, hay 2-1, perdón, que veo que en términos formales hay 2-1, el segundo sería un 2. El tema, en la emergencia en la emergencia sanitaria hubo una ampliación de la cobertura de la seguridad social. No solo en la emergencia, sino que en las últimas décadas. El tema de la protección social. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre la vinculación entre políticas de protección social y mercado de trabajo, para explicar la continuidad de las políticas de ampliación de la cobertura. La cobertura del sistema de protección social y el financiamiento del sistema de seguridad social está vinculado con el funcionamiento, con la forma de funcionamiento del mercado de trabajo. ¿Sí? La cobertura, ¿a cuántos cubre la seguridad social? ¿Y cómo se financia esa cobertura del sistema de seguridad social? Está vinculada al funcionamiento del mercado de trabajo. En las últimas décadas en Argentina se fue expandiendo el sistema de protección social, pero como una de las características del mercado de trabajo, decía, no en la pandemia, sino ya desde antes, era la informalidad, la condición, el poder acceder a una protección social dependía de la condición laboral del trabajador. El trabajador informal, es decir, que no estaba registrado, no podía acceder a la protección social. Se amplió la cobertura de protección social, como se llama, bajo la forma no contributiva. Las moratorias previsionales fue una forma de ampliar la cobertura de pensiones de vejez sin... En realidad, después voy a aclarar, en realidad más que bajo la forma no contributiva, reduciendo los requisitos de la formación, de las prestaciones contributivas. Porque en realidad, la moratoria previsional no es que se elimina las contribuciones. Lo que se reduce son los requisitos de las contribuciones. Se hacen más accesibles, pero no es realmente una contribución, no es un beneficio no contributivo en los que obtienen la jubilación por moratoria. Lo mismo podemos decir de la asignación universal por hijo o de el seguro por desempleo para las trabajadoras de casas particulares o la cobertura de riesgo a los trabajadores de las cooperativas. En todos estos casos, lo que se reduce son los requisitos de las contribuciones. Hay una ampliación del sistema de contribuciones de protección social a partir de restringir los requisitos de las contribuciones que se exigían anteriormente. Por lo tanto, esto supone pensar para adelante una perspectiva de cómo se financia el sistema de seguridad social a partir de esta reducción, cómo se financia la protección social con estos nuevos requisitos de contribución. Y quería hacer una última reflexión sobre, que no está escrita ahí, sobre esta etapa de la pandemia. Y tiene que ver con no considerar, no deberíamos considerar en forma aislada las distintas acciones o programas de las políticas de empleo. Me parece que en algún momento se pensaba la formación profesional, un curso de formación profesional. Por otro lado, un incentivo para que contrate un trabajador. Por otro lado, una asistencia a una pequeña empresa para que haga determinadas actividades. ¿Sí? Me parece que una de las reflexiones que nos genera
estas políticas impulsadas en la pandemia, es no pensar las políticas de empleo en términos de acciones o programas aislados, formación profesional por un lado, incentivos económicos por otro, mantenimiento de los puestos de trabajo por otro, seguro o cobertura de los trabajadores ocupados por otro, sino tener una visión integral de las políticas, de las acciones y programas que constituyen la promoción del empleo. Me parece que es una reflexión, en mi opinión, importante. No pensar las acciones aisladas de promoción del empleo, sino pensar en un sistema integral. Y creo que hay algunos ejemplos de empezar a pensar las políticas, las acciones y programas de las políticas de empleo como un sistema integral. Un ejemplo que a mí me parece rescatable es el actual proyecto de ley que está discutiéndose en el Congreso como el sistema integral de cuidado de las personas. Es pensar en términos de las distintas acciones articuladas en un sistema integral. Creo que en alguna medida el programa Fomentar y el programa de empleo verde tienden a recuperar esa visión integral de las distintas acciones, en la medida que la formación profesional, el entrenamiento para el trabajo, el incentivo a la inserción laboral, apoyo a los entramados productivos. En los programas nuevos del Ministerio, el Fomentar Empleo y el Empleo Verde, me parece que se recoge esta perspectiva de pensar en términos integrales. El proyecto de ley también, el proyecto de ley de Sistema Integral de Cuidado de las Personas, tiene una mirada integral de las distintas acciones de promoción del empleo. Y me parece que este curso también, en cuanto plantea pensar las políticas que ejecutan, que plantean las provincias, donde son las provincias, pensar las políticas que desarrolla la nación, supone en una mirada integral, supone esa perspectiva. Me parece que una de las reflexiones que aprendimos, y para mí importante, es pensar la integralidad de las políticas de de promoción del empleo. Las políticas de empleo como un sistema integral, no como acciones aisladas, cuya suma de las acciones aisladas da un resultado, sino pensarlas integradas. Y me parece que, reitero un poco, el proyecto de ley de Sistema Integral de Prestación de Cuidado de las Personas, los nuevos programas Fomentar Empleo y Empleo Verde desde el Ministerio de Trabajo, y este curso mismo es una propuesta, una posibilidad de construir políticas de empleo en una forma más integral. Yo dejo el tiempo que me pidieron, está planteados los temas, y creo que tenemos suficiente tiempo para que ustedes hagan los comentarios que consideren importantes para avanzar en esto que fue, ya reitero, aunque sea un poco repetitivo, no pretendo cerrar la discusión con estos conceptos o estas reflexiones. Lo que pretendo es abrir el debate para repensarlo a lo largo del curso. Bueno, muchas gracias Luis por tu clase. Si les parece ahora, ya a quien quiera participar puede levantar la mano acá en el Zoom y le damos la palabra. La idea es que podamos hacer aportes, preguntas. Hasta las 7 tenemos tiempo. Recuerden que siempre nosotros tratamos de ser puntuales de 5 a 7, a las 7 cortar. Así que, como nos pasó el año pasado, al principio eran todos tímidos, no querían hablar, y después a las 7 teníamos que cortarlo. No sé si Cacho Domingo se ríe, pero es así. Así que bueno, nada, lo que les pedimos también es cuando vayan a hablar, si pueden presentar su nombre y de qué provincia son. Así más o menos vamos conociéndonos un poco más. En este transcurso de 2 meses y medio, nada. Yo no veo ninguna mano levantada, pero alguien, no sé. Yo quiero hacer una pregunta, Bueno, vamos con Andrea y después con Cacho Domínguez. Andrea. Le quiero preguntar al doctor, de acuerdo a su experiencia, si ¿qué tuvo más éxito en las políticas implementadas por el Estado? Si el tema de ayudar o subsidiar a las empresas para el pago de contribuciones patronales,
o subsidiar pagos de salario. De su experiencia, ¿qué tuvo un, digamos, más fuerte impacto para, digamos, incrementar la registración o la contratación en el empleo privado? Sí, en mi opinión, hay que analizar en cada sector la incidencia de una... cuando yo digo planteo una serie de herramientas, hay que pensarlas, no en mi opinión, no en términos únicos para todos los sectores, para todas las empresas y para todos los grupos de trabajadores. Justamente lo que vamos a ver en este curso, perdón, son los grupos poblacionales, la vulnerabilidad de los grupos poblacionales. Y un discapacitado, una persona discriminada, digo, en el mercado de trabajo, son desiguales. Perdón. Lo que vamos a discutir a lo largo del curso son grupos de población discriminados o con exclusión, excluidos o con dificultades, desigualdad. Pero las características de la exclusión son distintas, no hay una sola forma de exclusión de los trabajadores. Por lo tanto, la respuesta para eliminar esa inclusión, cuando veamos las distintas políticas para erradicar el trabajo infantil, es distinta a la política para mejorar la inserción laboral de los discapacitados, es distinta a la política para reducir la discriminación de género, es decir, que las políticas tienen que ver con la situación de la realidad. Y así como digo con los grupos de población que están en este curso, lo mismo tiene que ser con los sectores económicos. En el caso, para mí, de las empresas privadas, con el tamaño de las empresas privadas. Yo cuando decía, por ejemplo, hacía referencia a un incentivo que era la reducción de las contribuciones patronales en el 2008 y en el 2014. Y yo decía, es lo mismo, reducción de las contribuciones patronales. Por tanto, en mi concepción, muy simple, digamos, decía, está vinculado con el objetivo de crear empleo a partir de reducir las contribuciones. Pero cuando veo que el segundo de las contribuciones patronales del 14 no era para los nuevos empleos que se creaban, sino era para el empleo permanente de las empresas de 5. Ahí hay otro objetivo que no es la creación de empleo, es reconocer la desigualdad de los actores, de las empresas, los sujetos económicos en el mercado. Yo creo que aunque parecían, las dos son reducción de contribuciones patronales, pero la característica de cómo se implementa significa que hay un objetivo más que no es el de crear empleo, sino es reducir las desigualdades al interior del sector productivo, priorizando a los empresarios de menos de 5 trabajadores. Sí, es reconocer la desigualdad, la segunda ley. La primera no hace diferencia, la reducción de las contribuciones patronales del 2008 no diferenciaba el tamaño de las empresas, era para los nuevos empleos de cualquier tamaño de empresa. Es decir, me parece que las acciones hay que pensar. La integralidad de las acciones hay que recuperarlas. No hay una sola herramienta de políticas de empleo. Las que mencioné son un conjunto de herramientas. Cuando yo hablo me planteo la posibilidad de pensar un sistema integral de políticas de promoción del empleo, es cómo se articulan una cosa con la otra. En esa ley del 2014 se articulaba la creación del empleo con la reducción de las desigualdades. Pero se dirigía, la herramienta de reducción de las contribuciones patronales estaba vinculado a este objetivo de reducir las desigualdades, me parece. Cacho, ¿estás muteado? Sí, ahora sí. Bueno, primero, Luis, la verdad que muy lindo la síntesis que has hecho. Has hecho un paneo bastante interesante de la pandemia y post-pandemia, y creo que algunas situaciones muy puntuales, pero yo creo que tendríamos que replantearnos el por qué muchas veces el éxito fenomenal que tuvo la universalización, digamos, de alguna manera, en la pandemia de las políticas de sostenimiento del empleo que han salido, ¿verdad? En un tiempo récord, la verdad que con el impacto y el efecto que prácticamente en el país se han perdido muy poquitos puestos, y creo que si no hubiera sido de esa reacción del gobierno, que
pocos la reconocen, porque creo que hasta en eso muchas veces los sectores productivos son muy deshonestos, ni hablar de los sectores de la oposición. No sé a dónde hubiéramos estado en los niveles que hubiéramos estado hoy, ¿verdad? Ha sido muy fácil la base, por lo menos, con los niveles de informalidad y demás, pero cómo se ha sostenido ese proceso a través del IFE, de los REPRO, de una serie de herramientas que ameritaba esa reacción. Pero cuando entramos un poco en lo que más nos compete y es la política de empleo diaria, creo que quedó demostrado que la autogestión a través de estos famosos portales nivela hacia abajo, ¿sí? Excluye por dos motivos. Creo que no llega al que tiene que llegar y deja también en una situación de exclusión a los gobiernos locales a través de las fenomenales estructuras que son los servicios de empleo. Hoy tenemos portales abarrotados de personas que ingresan a ver si pescan, como digo yo, algo, tiran la caña en un mar que no tiene fondo, ¿sí? Con lo cual no significa que la oferta tenga que ver con algún nivel de pertenencia o de pertinencia con los territorios, mucho menos, porque son ofertas totalmente sacadas de contexto y puestas para salvar situaciones que entiendo yo que tienen que salvarse. Pero yo creo que en la medida que no retomemos sistemas más dinámicos de reasignación de recursos a los territorios para que los territorios sean quienes definan qué es lo que se necesita y no la complejidad de una oferta formativa, por ejemplo, que es imposible acceder, porque también en eso queremos, no sé con cuál es el objetivo, pero bueno, creemos que porque ingresamos una oferta al TAD ya somos transparentes y creo que no tiene absolutamente nada que ver. Es de un nivel de complejidad enorme que hay que recibirse de ingeniero en la NASA para poder dar respuesta a la cantidad de barbaridades que piden y de los procesos que se han generado y que lo único que ha hecho es desmotivar. Y lo mismo los fracasos fenomenales de la intermediación laboral a través de los portales. Ya fracasó el Puente al Empleo, ya ha fracasado el anterior programa del macrismo con estas, ¿cómo le llama? Estas transacciones virtuales entre el trabajador y el empleador, donde se rompió el puente de la persona, del Estado, del servicio de empleo, y se perdió ese acercamiento o ese acompañamiento del Estado hacia una vinculación al mundo laboral, de sectores que, vuelvo a insistir, y pretendemos nosotros acercar a los más desprotegidos. Hoy estamos viendo, la verdad, Luis, que no se entiende a dónde se ha querido llegar o por qué se ha querido llegar, y si eso es transparentar procesos de la gestión pública, creo que lo único que han hecho es terminarla de desmovilizarla, la gestión pública, y terminar confundiendo, que vuelvo al punto, hoy en día, acceder a una oferta, acceder a un portal, nosotros le llamamos el bolillero, es una lotería, ¿viste? Que si te toca, tenés suerte, si no te toca, seguir participando, y a veces te toca y no te toca, porque son cosas muy, muy raras lo que se han hecho, ¿verdad? Con el famoso fomentar que vos lo nombrás, y que yo vuelvo al punto, tengo totalmente una disidencia enorme, lo dije desde el primer día, que esto hemos gastado mucha plata, se gasta mucha plata y no se genera ningún impacto, ¿sí? Creemos que si volvemos a retomar lo que en algún momento era alguna distribución equitativa de recursos, algunos procesos un poco más flexibles hacia la implementación de las ofertas formativas, de intermediación, etcétera, vamos a volver a recuperar lo que en algún momento, usando la tecnología, todo lo que vos quieras, pero vamos a volver a recuperar un poco esa etapa
como digo, de oro de las políticas de empleo, donde realmente había una interacción enorme de actores, de gremios, de empresas, redes de formación. Bueno, podemos instrumentar una política formativa cuando después de un año vamos y le pagamos a la institución, y la institución tiene que ir a buscar comprobantes del año y terminamos todo contra la pared, en cana, como digo yo, a través de un sistema perverso que han armado. Entonces hay cosas que hay que empezar a plantearlo con apellido y nombre, y yo vuelvo al punto, creo que eso pasa porque se hacen y se diseñan políticas, ¿verdad?, desde los escritorios, y cuando no se entiende que una política pública tiene que ser construida sobre lo que funciona y sobre lo que realmente la viven día a día, ¿verdad? Entonces nos pasa lo que nos pasa, ¿verdad? Entonces se gasta mucho dinero, se tiene mucha plata en la mano y no se la ejecuta, no se la distribuye, no se la implementa. ¿Por qué? Porque en aras de algunos procesos que se han querido, no sé, instrumentar. No es que esté contra la tecnología, ni mucho menos. Lo que yo estoy es observando que todos estos procesos de mayor focalización, no de universalización, de mayor focalización en poblaciones a las cuales tenemos que tener la prioridad de atender, la estamos dejando totalmente excluida, desprotegida y con un tema que entendemos que es crítico en estos momentos porque, bueno, si hoy el empleo pretende ser un ordenador social, creo que la respuesta la tenemos en los barrios, en la calle, cuando vivo en la calle, sin ningún tipo de propuesta formativa, sin ningún tipo de posibilidad de inserción, de nada absolutamente, porque, vuelvo al punto, los sistemas que se han armado son tal vez para los grandes conglomerados, tal vez para los... No entiendo muy bien, pero hoy creo que la experiencia de este corto periodo, de este año de ejecución de todo esto, creo que se tiene que poner a ver los resultados, vuelvo al punto, no son. Pueden ser, hemos incorporado 750.000 personas, perfecto. Ahora vamos a ver el impacto de esas 750.000, a dónde están paradas, qué es lo que han hecho y qué es lo que han capitalizado de todo este esfuerzo, y te puedo asegurar que es muy bajito, poco, nada o nulo, ¿verdad? Y se ha despersonalizado la política de empleo, se ha desmitificado y fundamentalmente se ha hecho un daño enorme a la construcción de las estructuras territoriales que tanto laburo nos ha costado construirla durante bastante tiempo, desde el 2003, 2004 en adelante. Una pequeña aporte que lo vengo sosteniendo acá en los consejos federales, en los lugares donde me puedo tener la discusión, lo vengo advirtiendo porque esto no estamos retrocediendo, estamos excluyendo al destinatario principal de todos estos aportes, de todos estos recursos, y estamos desmovilizando las estructuras territoriales que son, como decía, me acuerdo, nuestro amigo Carlos Tomada, la persona va a una oficina de empleo cuando tiene un problema de empleo, o va a un hospital cuando tiene un problema de salud. Hoy no va ni a ningún lado porque supuestamente tiene que entrar en una página, en una cosa, y de ahí más que Dios lo ayude. O lo ayuda no sé quién. Entonces eso no es bueno lo que nos está pasando cuando hemos tratado de... se ha desmovilizado prácticamente las estructuras y se ha dejado librado al azar la suerte de quienes tratan de intervenir en todos estos procesos. Tal vez la Argentina Programa logra algún nivel de éxito, porque son chicos que son universitarios y demás. Creo que es un programa de economía del conocimiento que tiene su impacto mejor, pero lo que es fomentar a través de las distintas opciones que hay, con total honestidad, creo que no nos está dando ningún tipo de resultado ni de satisfacción a quienes somos los responsables territoriales. No hay presupuestos, no se conoce, no se lo pone en la mesa, y creo que las provincias tienen que tener un rol estratégico en todo esto, a lo mismo que los gobiernos locales. No hablo más. No, yo solamente respondo la compañera anterior a Andrea y a Cachito, a ver si puedo tomar
Pues hay algún elemento en común de los dos, de cosas que yo aporté como reflexión. Con respecto a la pregunta de la compañera, ¿cuál de las herramientas? Además, yo quisiera retomar el concepto de sistema integral de políticas de empleo, sistema integral que incluye el empleo. En la emergencia hubo una política de subsidio a los trabajadores asalariados, que fue la asistencia a la emergencia, al trabajo de la producción. Subsidiaba parte de ese salario para mantener. Pero por otro lado hubo un IFE, otra herramienta que es el IFE, que no tenía que ver con esta. O sea, eran independientes, pero estaban articuladas porque era lo que cobraban el IFE. Eso es lo que yo estoy reivindicando, como pensar las políticas para adelante de esta visión integral. El subsidio a los trabajadores asalariados y el IFE a los trabajadores de la economía informal, a los desocupados, a los monotributistas. Eso constituye, es una mirada integral de eso, no como dos programas. Eso con respecto a la compañía que voy a plantear. Cacho, yo creo que una de las cosas que yo planteé para reflexionar para adelante se vincula con lo que vos estás pensando y preocupado por cómo resolver. Yo te decía, en la formación profesional teníamos la presencial, pasamos a distancia y no vamos a volver a la presencial. Va a haber un híbrido, en mi opinión va a haber un híbrido. Las políticas de la oficina de empleo también. Teníamos las oficinas solamente, y me parece importante lo que se desarrolló, la experiencia que hicimos de las oficinas de empleo. Yo reivindico el servicio público de empleo a partir de los municipios. Entonces, soy como, históricamente defiendo eso. Pero me parece que lo mismo de la formación, hay otras formas y hay que ver cómo se articulan la formación, la intermediación a partir de las oficinas de empleo con los portales de empleo de base informática o tecnológica. Me parece que hay que hacer esfuerzo por ver cómo se integran esas distintas formas no solamente distintas políticas de empleo, sino una misma política, cómo se puede integrar dos formas de gestionar. Me parece que hay que encontrar una forma que integre la experiencia de las oficinas de empleo con los aportes que hace el portal de empleo, o las formas más digitales de eso. Me parece que no tengo una respuesta, ¿sí? Tengo una perspectiva para pensarlo nada más. Y respecto al fomentar, lo que yo reivindico del fomentar es pensar el conjunto de poblaciones de 18 a 64 años y las acciones para esa población son las acciones que tenemos, hay que articularlas en función de las características de la población. No estoy reivindicando, o por lo menos no planteé el fomentar en términos de el funcionamiento del portal de empleo, al acceso, lo que recupero del diseño de fomentar es pensar este conjunto de acciones, entrenamiento, PIL, en el marco, en la perspectiva de un grupo de población. Pensarlo desde las características de los grupos de población. Menores de 18 a 24, es decir, las distintas referencias que hace, a ese sentido me refería, reivindicaba el fomentar, y lo mismo el empleo verde, porque son las acciones que se articulan con una población en particular, no la parte que vos tocás de los resultados en términos efectivos. Digo, eso es Perdón, Luisito, creo que también hay un error conceptual, que la formación profesional no la podemos transformar en una pantalla de televisión, ¿verdad? Que creo que lo veo mi compañero de la UOCRA de Chaco, y yo creo que poner ladrillo no se aprende por televisión ni soldar y aprende una soldadura, ni mucho menos una serie de oficios demandantes o de trabajos demandantes que hoy tenemos. La virtualidad tiene una limitación que es la propia formación virtual. ¿Para qué puede servirnos? Tal vez para manejar una red social, tal vez para aprender, no sé, una receta, puede ser, pero la manipulación, la destreza, la habilidad, todos sabemos, de la formación tiene que partir no de una televisión, no de una pantalla, no de celular, ni mucho menos, sino, ¿verdad?, de los espacios donde las personas se puedan realizar sus prácticas calificantes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy enamorados de la virtualidad, hemos dejado de lado oficios y demandas concretas de los sectores productivos, ¿verdad?, en donde no estamos en este momento dando una mínima respuesta. Primero,
¿verdad? Por la complejidad que implica desarrollar y formar un curso, te lo digo como quiera, por soldadura, cuando vos recibís un presupuesto, después de un año que lo presentás y no te alcanza para comprar ni para prender la luz. Es el primer problema, ¿verdad? Y la instrumentación es otro problema. Entonces, creo que tenemos que hacer más dinámica la política, más operativa, con mayor estar en el lugar, porque antes se lo podía hacer, ahora no sé por qué no, ¿verdad? Antes demorábamos exactamente 29 días en transferir un recurso y en ejecutar el recurso. Hoy estamos demorando 8, 9, 10 meses, 12 meses, un año, 2 años. Entonces es imposible gestionar políticas de formación y de empleo. A eso quiero llegar. Y las oficinas, no estoy en desacuerdo que manejen portales, pero vuelvo al punto. La única forma de vincular a una persona al mundo laboral es saliendo a las empresas con los promotores a preguntar qué necesitan, hacer el puente, hacer la vinculación, seleccionar a la persona y llevar a la persona. Esto que decimos que todo se resuelve en la nube, tengamos cuidado porque las realidades regionales son totalmente diferentes. Hoy ni siquiera, Luis, ni siquiera una empresa te va a cargar en un portal 25 formularios para buscar un pibe y va a estar 3 días buscando un pibe por una web. O tiene una agencia que lo hace, y a quiénes son los que llegan con esa agencia, el que paga, o la persona que no tiene para ir a una agencia, tiene que necesariamente la única posibilidad es un servicio de empleo. Y ese servicio de empleo hoy, lamentablemente, lo han desmovilizado a través de todas estas herramientas. Entonces, es lo que yo digo, es lo que yo sostengo, ninguno de los dos extremos son buenos, hay que usar las herramientas tecnológicas, hay que usarlas, pero no hay que tener cuidado que la vida y la resolución de lo, sobre todo cuando estamos hablando en localidades del interior con una total necesidad de conectividad. Nosotros tenemos anillos que no nos cubren ni el 30, 40%. Entonces hay que tener cuidado cuando queremos instrumentar políticas tecnológicas sobre nube y demás, dejando de lado un tendal de compañeros y compañeras que no tienen ninguna posibilidad de accesibilidad. Y si vamos a trabajar con un celular de personas que cambian 15 veces los números, no tienen para cargar un dato, es costoso, sin ningún tipo de posibilidad, entonces la grieta, como dicen ahora, es mucho mayor en las distintas poblaciones a las cuales nosotros queremos destinar. Eso es lo que uno viene planteando, entonces hay que tener cuidado. No te digo, hay que tener las dos cosas en la mano, las dos cuestiones operativas, pero no tan solo embobarnos con las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías son muy lindas, pero cuando seamos primer mundo, hoy no somos primer mundo, lamentablemente, tenemos enorme falencia en conectividad, acá o en Chaco o en Jujuy, creo que ninguno está exento de esta situación y creo que tenemos que generar políticas serias en los lugares que corresponden. No un solo formato, una sola. Entonces, si no, terminamos donde terminamos. No hablo más. Gracias, Cacho. Bueno, sí, porque quedan 15 minutos y queremos escuchar al resto, por ahí hay mucho que no conocemos y aprovechar, digamos, ¿no? Estas discusiones también se dan en el seno del Consejo Federal, en la Comisión de Empleo, cada vez que se juntan, y Cacho ahí como presidente lleva una labor importante en la voz de las provincias. Pero bueno, también este curso es una etapa, digamos, nosotros lo tratamos de definirlo como más académico. Bueno, se puede hablar de todos los temas, digamos, no es donde se toman las decisiones, digamos. Nosotros con Luis acá estamos en la parte académica. Así que nada, no veo manos levantadas, pero entiendo que más de uno quiere participar, hablar, opinar, aunque sea presentarse. Aprovechemos ahora. No es lo mismo la presencialidad como va a ser el 1 de junio, pero bueno, nos tocó esto de arrancar virtual, justo recién estábamos acá debatiendo, escuchando el tema de virtualidad, presencialidad, los híbridos, pero a ver quién quiere opinar, preguntar. Si no, vamos nombrando, Luis, ¿te parece? Okay.
Marisa, no sé, está Si no, muteada. hablo yo, ¿eh? Si no, No, vos Luis ya hablaste. Si no, Bueno, hablo Marisa yo. quiere hablar, Andrea. Amenacémoslo. Si no, si nadie Hola. dice nada, hablo yo. La Rioja, a ver que estuvimos por allá también, nos trataban también cuando estuvimos. Desmutéense, se pueden desmutear y opinar, preguntar. Bueno, dada las circunstancias, me atrevo a tomar la palabra. Buenas tardes, ¿cómo les va, compañeras y compañeros? Yo soy Adriana Moreno, soy de La Rioja. Estamos justamente en un proceso, también está presente la licenciada Beatriz Tello, quien es secretaria de Políticas de Empleo de la provincia de La Rioja. Nosotros estamos en pleno desarrollo de todo un plan provincial de formación profesional. Y en muchos de los casos y en muchas de las percepciones coincido con el compañero que preside el Consejo en relación al tipo o a la metodología que tenemos que tener en cuenta para cada territorialidad, para cada contexto, sobre todo en estos procesos de formación, donde nosotros también tenemos esta mirada de no presentarlas simplemente como cursos de accesibilidad, sino mirarlo, como decía Luis, desde una integralidad y desde una percepción del desarrollo. Entonces, esto requiere militancia de cuerpos, digamos, de cuerpos, de almas, porque transmitir esto se hace difícil simplemente con la ficha de curso disponible en la web. De todos modos, me parece interesante porque, como decíamos recién, cada territorio tiene su impronta y probablemente en la capital de la provincia la accesibilidad a estas herramientas es posible. Pero hoy, justamente en el día de a la mañana, estuvimos en una reunión con la Red Federal de Empleo, donde ya, digamos, como decíamos recién, le pusimos el cuerpo y hay gente de Vinchina, de la zona cordillera, de la zona, digamos, más alejada de la capital, donde trabajamos con herramientas que les hiciera accesible a todos y a todas de este proceso de formación. Creo que la mirada como territorio tiene que ver con esto de poder ver que el desarrollo regional y el desarrollo de una provincia, en este caso con la impronta que le pone el gobernador, es justamente nosotros estamos dentro de un Ministerio de Empleo e Industria, donde nos vinculamos con la industria, pero también tenemos que activar mecanismos que nos conecten con el trabajo rural, con los pequeños emprendedores, con lugares donde los parques industriales no están desarrollados. Y ese es un esfuerzo muy grande que está llevando adelante, bueno, Beatriz, en este caso, tratando de incentivar la instalación de ideas de desarrollo productivo que generen empleo en todo el territorio de la provincia y no solo en la capital. Así que, bueno, nada más contarles esto, contarles que tratamos de mantener esta mirada integral y que también consideramos que la formación profesional no es solo crear recurso, capital humano para las empresas, sino es también mirarlo desde una mirada antropocéntrica, o sea, desde cuáles son las expectativas y las cosas que la persona tiene como proyecto laboral, e incluso hablar de ese proyecto laboral en un mundo tan difícil como es el que estamos transitando hoy, donde las perspectivas del trabajo, y ahora que nos apareció el chat GPT, es como todo un desafío, digamos, de lo que se está hablando en diferentes ámbitos y donde la amenaza de que las extensiones en nuestra expectativa de vida, más la reducción de los puestos laborales, es todo un proceso que vamos a tener que mirar con gran detenimiento y sobre todo con una perspectiva digamos, de estadistas que puedan pensar en esto. Bueno, nada, celebro que estemos de nuevo reunidos acá porque de hecho este plan de formación que hoy estamos nosotros poniendo en marcha es el documento que nosotros hicimos en el contexto del curso anterior, básicamente. Así que
tuvimos esa posibilidad y la verdad que pensar, como por ejemplo, que lo veo al compañero de la UOC, pensar en la construcción como un sector dinámico que debíamos afrontar con una fuerte impronta de cursos de formación que tuvieran que ver con este sector, fue algo que surgió a partir de la reflexión que hicimos en el contexto de este curso. Así que agradecidas en nombre del gobierno de la provincia de La Rioja por el respeto en la escucha y sobre todo por los aportes que ustedes también hacen, porque nos sirve para avanzar en nuestras propias miradas. Así que muchas gracias a todos y a todas, y ojalá tengamos al finalizar este curso también la posibilidad de seguir ejecutando acciones concretas y en beneficio de nuestra población. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? Bueno, me voy a animar yo también. Sí, muy bien. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Marisa Krechinsky, de la provincia del Chaco. Trabajo actualmente en la Subsecretaría de Empleo de la provincia y tengo un largo trayecto por oficinas de empleo de diversas localidades de mi provincia. Y soy del interior, soy de Charata, así que tengo el placer de, por ahí un poco en las políticas del empleo, conocer por regiones, como decía el compañero Jorge, también hacer un aporte sumado a lo que decía Adriana, que por ahí no solo tiene que ver con eso de la política de empleo, porque la persona está en búsqueda laboral. A mí a diario, porque lo elijo, trabajo en la atención al público, y trabajo con distintas poblaciones etarias y distintos grupos vulnerables. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Las personas que se encuentran dentro del dispositivo, mujeres sobre todo, y disidencias, del dispositivo CAF, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia. ¿Sí? Nosotros los asistimos, tomo el ejemplo para lo del portal Fomentar, para el registro en ese nuevo portal, y nos pasa que, voy a dar un número de 30 personas, 3 pueden participar de un curso disponible dentro de esa plataforma, ¿sí? Y nosotros tenemos que acompañar la asistencia de ellas porque realmente muchos no saben manejar el dispositivo con el móvil, el celular, manejar esa plataforma a través del móvil, porque no es lo mismo que con una computadora. Y a veces se nos hace difícil porque la respuesta es simplemente eso, que pueden participar de un curso. Y no pueden participar de un curso porque un día están asignados, otro día están desasignados, porque nosotros todavía no sabemos cómo funciona en un 100% esa bendita plataforma. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo. En la localidad de Pampa del Indio, uno de los requisitos que pide la plataforma es un correo electrónico para validar los datos. Nosotros fuimos con un equipo de la Agencia de Empleo de la provincia a hacer un operativo relevamiento en la localidad de Pampa del Indio, y nos encontramos con que la mayoría tienen dispositivos móviles que ya están desactualizados. Entonces, registrarlos en un portal que después infiere en que reciban un email para validar los datos, porque si no, no pasamos a una segunda etapa del registro, y nos resultó imposible. Tuvimos que crear correos, porque nosotros respuesta teníamos que dar. Entonces teníamos que crear correos para cada uno, con un número de teléfono de cada uno de los técnicos, a modo de que le diéramos la oportunidad y cumplir con la política inclusiva de que sean parte de ese portal, ¿sí? Pero es un trabajo que lo podés hacer para un grupo, pero no para todos, ¿sí? Entonces digo, buenísimo, y aplaudo el que pensemos todos juntos, todas las provincias y todos los que estamos dentro de lo que es el ámbito del empleo y trabajo, pensar en un sistema integral, pero que funcione, ¿sí? Yo por lo menos en los años que tengo conociendo el portal anterior, está buenísimo el Fomentar, pero no para todos, no para todas, y si se pensó en ese sistema para beneficiar o para asistir, para acompañar a grupos vulnerables, yo creo que no está funcionando. ¿Sí? Está funcionando justamente para esa población que sí
está dentro de lo que es la tecnología, la informática, que le gusta la economía del conocimiento, porque hay muchísimas personas que les gusta formarse virtualmente, pero para asistir a estas pequeñas poblaciones, para mí este sistema Fomentar no está funcionando. En mi opinión, por supuesto, ¿no? Después, bueno, otra cosa, otro aporte que quería hacer era, bueno, con respecto a sumarme a Ariel de la UOCRA también, compañero que es de Chaco. Claro, a diario, pensando, dejo de lado el empleo dependiente y la formación y me voy por el autoempleo, por el empleo independiente, por el emprendedor que tiene que formarse en un oficio o fortalecer o formalizar un oficio y que tal vez un curso de pastelería virtual, doy un ejemplo para sacar la construcción, y sí, es medio raro, ¿no? Antes digo porque existían muchos convenios que se hacían con los distintos sindicatos y gremios a los fines de poder formar también a las personas, de darles respuestas con políticas de empleo, en este caso políticas de autoempleo, pero en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Yo soy pésima con lo virtual, pero aplaudo que exista, porque después post pandemia esta era la única forma, todo lo que era la tecnología era la forma que nos llevaba a conectarnos, sea por móviles, por computadores, Zoom, Meet, etcétera, pero digo, no soy tan de avanzada edad, digamos, no tengo 60 años, pero si yo hoy tengo que elegir hacer un curso, por ejemplo, yo elijo la forma presencial, ¿sí? Y digo esto porque a veces no tiene que ver solo con desarrollar y o mejorar habilidades en una persona que se encuentra en búsqueda laboral, a veces tiene que ver con otras cosas. Digo, sigo tomando el ejemplo de una víctima de violencia que tal vez viene a una oficina de empleo o a una agencia de empleo buscando que acompañemos su situación desde otras perspectivas. Digo, un curso presencial, digo, un taller presencial, pero porque tiene que ver con otras cosas y las emociones. A ver, hay un tema que creo que es a nivel mundial y es la salud mental, es un gran tema hoy, y tratar la salud mental es un lujo, ¿sí? Todos sabemos lo que cuesta las sesiones de terapia, todos sabemos lo que cuesta la medicación, y hay gente que solamente al no acceder a eso viene a la oficina a charlar con nosotros y a buscar un espacio en donde ver cómo sobrellevar la vida o las cuestiones que le tocó, ¿sí? Digo porque en el diario, yo, por ejemplo, acompaño a una persona desde que viene a buscar empleo, formulando y o editando su hoja de vida, que es tan importante como el currículum, ¿sí? Desde ahí. Hay una cosa que hacía cuando arranqué en la oficina de empleo, que los CV eran en papel. Ahora ya nos fuimos por el formato digital porque cuidamos el medio ambiente y demás, y las personas se adaptaron a eso. Pero tener un currículum, su hoja de vida en formato digital, en su celular, en su correo electrónico, es muy distinto a realizar una autogestión para buscar un empleo con una plataforma o hacer un curso a través de una plataforma. Bueno, eso nomás, dejo a otro compañero o compañera. Por ahí, espero que se haya entendido la idea. Perfectamente, y agradecemos la participación. Pero eso, son las 7 de la tarde y el compromiso que siempre tenemos es que a las 7 cerrar, porque como cada uno tiene su agenda, sus obligaciones. Esta es la primera clase, la primera charla, la primera reunión, creo que por ahí la palabra reunión sería más apropiada. Les recordamos que la próxima clase de reunión va a ser el martes 16 a las 5 de la tarde. La temática es las acciones de lucha contra el trabajo infantil. Nos vamos a estar comunicando por mail, igual con todo esto que les contábamos antes. Pero bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos también de poder tener este espacio, haber empezado este año y mantenerlo cuando se propuso el año pasado en la Comisión de Empleo para que este sea el curso de nuevo. Creo que da su fruto poder charlar, poder decirnos las cosas a la cara, buscar soluciones en conjunto, creo que sirve. Y sí, después esperemos que de hecho se va a hacer, digamos, que en la reunión presencial, que es el 1 de junio, podamos estar los 66 que estamos inscriptos, o más aún, porque hay 3 provincias que no están, pero queremos que también participen, digamos, ya la tenemos identificada. Yo con esto cerraríamos, Luis, pues son las 7, no sé si querés aportar algo más, alguien algo rapidito. No, gracias por la presentación y por los comentarios.
Digo, creo que los comentarios ayudan a pensar a todos. Lo que hice yo y lo que hicieron ustedes. Entonces, recuperemos esos comentarios, pensémoslo y sigamos trabajando, porque la idea es esa, ¿no? Me parece que es trabajar. Y de la perspectiva eso de resolver el tema que es lo que a todos nos une, ¿no? Bueno, le damos un Nos vemos. cierre. Muchas gracias a todos.